Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, y también todos ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en todo el Caribe y toda la América Latina, Norteamérica, el Canadá y todos los demás países que están a través del satélite Galaxy 7, Canal 11, y también a los que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre todos ustedes, y en esta tarde el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, nos abra las escrituras que corresponden al fin del tiempo y nos deje conocer el significado de esas escrituras y cómo Él va cumpliendo estas escrituras en este tiempo final. Y abra nuestros corazones para que su palabra revelada penetre en lo profundo de nuestros corazones y se haga una realidad en nuestros corazones, en nuestras almas, y produzca fruto a 100 por 1, o a 60 por 1, o a 30 por 1. Vamos a leer en nuestras Biblias, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, y el verso 14 nos dice así. Vamos a leer un poquito antes, dice, verso 13 en adelante dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El despertamiento de los escogidos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El despertamiento de los escogidos en cada tiempo ha sido por medio de la predicación de la palabra de Dios correspondiente para su edad y para su dispensación. Porque es en esa forma como Cristo, que es la luz del mundo, resplandece en los corazones, las almas de cada hijo de Dios, en cada edad y en cada dispensación. Por eso es que cuando Cristo estuvo sobre la tierra 2000 años atrás, en carne humana, Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Él se reveló a nosotros como la luz del mundo, como la luz de la vida, y así por el estilo, porque Él es la luz. Él es la luz de la vida conforme al Evangelio según San Juan, y capítulo 1, Él es la luz de todo ser humano. Lo muestra aquí, en el capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Dónde estaba la vida? En el Verbo. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Dónde estaba la luz de los hombres? En el Verbo. ¿Y dónde estaba la vida? En el Verbo también. ¿Y quién es el Verbo? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, en el principio era la teofanía o cuerpo teofánico, y el cuerpo teofánico era con Dios, y el cuerpo teofánico era Dios manifestado en ese cuerpo teofánico, porque
el verbo, la palabra, la teofanía era con Dios, porque era su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y por él fueron hechas, creadas todas las cosas. O sea, Dios desde y en su cuerpo físico de la sexta dimensión, o sea, su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y con ese cuerpo teofánico, él habló la palabra creadora y creó todas las cosas. Y luego encontramos que sigue diciendo, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sigue diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, del verbo, que es Dios, a fin de que todos creyesen por él. O sea, todas las personas estaban llamadas a creer en la luz que estaría manifestada en carne humana. Todos estaban llamados a creer por medio del mensaje de Juan el Bautista, porque era enviado para preparar al pueblo, para que recibieran al Mesías, a la luz del mundo, manifestada en carne humana en su primera venida, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, no era Juan el Bautista la luz, aunque Juan el Bautista era una luz menor, una luz pequeña, era el mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley, bajo el judaísmo. Pero la luz del mundo no era Juan. Juan era la luz de esa séptima edad. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, para que diese testimonio del Mesías, que es la luz del mundo, que vendría después de él. Por eso, Juan vino dando testimonio del que vendría después de él. Vino dando testimonio de la luz mayor que vendría. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esas palabras, cuando yo las leo, cuando yo las escucho de la Biblia, penetran a lo profundo de mi alma. Aquella luz verdadera, o sea, el verbo, que era la luz de los hombres, dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ahora vamos a ver cómo venía a este mundo. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Ahora el mundo fue hecho ¿por quién? Por esta luz verdadera, por la luz que alumbra a todo hombre, por el verbo, por esa columna de fuego, por el logos, por el cuerpo teofánico de Dios, manifestado Dios en esa teofanía, creando todo el universo. Y ahora venía el verbo, la luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Vamos a ver cómo venía este mundo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. El pueblo hebreo, los suyos no le recibieron cuando vino esa luz. Ahora vamos a ver cómo fue que vino y cómo fue que ellos, cuando vino, no recibieron esa luz. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora miren cómo vino la luz que alumbra a todo hombre. Miren cómo vino el Verbo, que era Dios y era con Dios. Miren cómo vino el que creó todas las cosas. El Verbo, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando fue hecho carne y habitó entre nosotros, lo conocimos a través de la Escritura como Jesús de Nazaret. Y a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados según varón y conforme a la carne, ni por varón, sino de Dios, por el nuevo nacimiento. Y ahora, el Verbo hecho carne, la luz que alumbra a todo hombre, viniendo entre los seres humanos, se identifica como la luz y dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Aquí tenemos a Cristo identificándose claramente como el creador de los cielos y de la tierra, como la luz de todo ser humano, como la persona que era en el principio conocido como el Verbo, como el ángel del pacto, como el ángel de Jehová, y manifestado luego en carne humana. El profeta Malaquías, cuando anunció la primera venida de Cristo, en el capítulo 3 de su profecía dijo que ese al cual, o del cual él hablaba, que vendría, sería el ángel del pacto, sería el Señor, pero que antes Dios enviaría un profeta, uno que le estaría preparando el camino. Dice Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este mensajero fue Juan el Bautista. Y luego, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿quién vendría? El Señor, a quien buscaba el pueblo hebreo, el ángel del pacto. Ese sería el que vendría después de Juan el Bautista, y a ese sería al cual Juan el Bautista le estaría preparando el camino. Encontramos que Juan el Bautista apareció y anunció que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Ese era nada menos que el Mesías, el cual vino después del ministerio de Juan el Bautista. Ahora, encontramos que Jesús de Nazaret fue uno de los discípulos de Juan el Bautista, fue uno de los que estuvo en sus actividades, fue uno de los que fue bautizado por Juan el Bautista. Pero luego Jesús siguió adelante para cumplir las promesas que continuarían después de las promesas que Dios estaría cumpliendo en Juan el Bautista. Por lo tanto, el Señor Jesucristo tenía que cumplir esta segunda parte de la profecía de Malaquías, donde muestra dos grandes profetas,
donde muestra la venida del precursor, o sea, la venida del que le estaría preparando el camino, y luego muestra la venida del Señor, o sea, la venida del ángel del pacto. Juan cumplió la venida del precursor, la venida del que le preparó el camino. Por eso siempre Juan hablaba de uno que vendría después de él. Y cuando apareció Jesús, allí estaba el hombre que vendría después de Juan el Bautista. Cuando Juan lo vio, en una ocasión dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en otra ocasión dijo: he aquí el Cordero de Dios. Encontramos que de los discípulos de Juan el Bautista también hubo muchos que siguieron a Jesús. Fueron preparados por el mensaje de Juan el Bautista, aunque no todos los seguidores de Juan el Bautista siguieron a Jesús, sino una parte. Jesús comenzó su ministerio con una parte de los discípulos de Juan el Bautista. O sea, comenzó solo y se fueron uniendo a Jesús algunos discípulos de Juan el Bautista, que habían escuchado a Juan el Bautista diciendo que Jesús de Nazaret era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Juan lo presentó como el antitipo del Cordero que el pueblo hebreo sacrificaba. Lo presentó como el Cordero Pascual y también como el sacrificio por el pecado del mundo. Así es que Jesús comenzó a tener discípulos, siendo sus primeros discípulos, primeramente discípulos de Juan el Bautista. Ahora encontramos que Juan en una ocasión, cuando escucha a sus discípulos que le dicen, y a muchos de los que seguían el ministerio de Juan, le dicen: mira, aquel del cual tú diste testimonio, ahora a él le siguen más personas que a ti, y bautiza más personas que tú. Quizás para cualquier predicador eso era motivo de celo, pero para Juan el Bautista no. Juan el Bautista dijo: a él le conviene crecer y a mí menguar. A él le conviene crecer en todo su ministerio y obra que le corresponde llevar a cabo, y a mí me conviene menguar. Y así sucedió con Juan el Bautista. Luego fue tomado preso y en la cárcel ya su ojo profético se estaba apagando, y viendo que ya sus días estaban terminando, mandó a preguntar por medio de dos de sus discípulos, o por algunos discípulos, mandó a preguntarle al Señor Jesucristo: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Si Jesús de Nazaret no era aquel que habría de venir, Juan el Bautista tampoco era el precursor de la primera venida de Cristo, porque Juan el Bautista había presentado a Jesús de Nazaret como el Cordero de Dios, como aquel que vendría después de él. Así es que si Jesús no era el que habría de venir, tampoco Juan era el que habría de venir como precursor de la primera venida del Mesías. O sea que entonces ambos ministerios estaban fuera de las promesas divinas correspondientes para aquel tiempo. Pero Jesús, sabiendo que Juan el Bautista era profeta, y sabiendo que Juan el Bautista conocía las profecías que el Mesías
tenía que cumplir para aquel tiempo, le mandó a decir a Juan todo lo que estaba aconteciendo. Luego de sanar a los enfermos, de darle vista a los ciegos y predicar el evangelio, le dijo a los discípulos de Juan: ahora vayan ustedes y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan. Allí se los había mostrado a ellos, y a los pobres es predicado el evangelio. Juan, siendo profeta, tenía que saber que esas eran las cosas que el Mesías estaría haciendo en su primera venida. Cuando le contaron a Juan lo que Jesús le mandó a decir, lo cual los discípulos vieron hacer a Jesús, Juan quedó tranquilo. Y cuando le llegó la hora de su muerte, partió dándole gracias a Dios, sabiendo que el Mesías estaba sobre la tierra, que era Jesús de Nazaret, y que él, Juan el Bautista, era el precursor de su primera venida. Ahora podemos ver que Jesús de Nazaret tenía que continuar. Juan el Bautista partió y terminó su ministerio, pero tenía que continuar hacia adelante el Señor Jesucristo, el precursado, para cumplir el resto de las promesas divinas, el resto de las escrituras correspondientes a aquel tiempo, y llevar a cabo en la cruz del Calvario la obra de redención. Por eso Jesús de Nazaret siempre caminó hacia adelante, cumpliendo cada promesa que el Mesías tenía que cumplir en aquel tiempo, y no le hacía caso a las críticas de la gente del pueblo, no le hacía caso a las críticas de los religiosos de aquel tiempo, de los fariseos, de los saduceos, de los doctores de la ley, de los sacerdotes de aquel tiempo, y tampoco le hacía caso a las críticas del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él sabía que él había venido para cumplir las promesas mesiánicas correspondientes a su primera venida, y no podía permitir que la opinión de la gente de aquel tiempo, la opinión contraria a lo que en realidad es o era el Señor Jesucristo en aquel tiempo, pudieran estorbar su visión a la tierra. Él continuó hacia adelante, aunque la religión hebrea, representada en el sumo sacerdote y los doctores de la ley, y los fariseos y saduceos y sacerdotes, no estaban de acuerdo con él. ¿Y cómo pudo sobrevivir un hombre y sobreponerse a todas esas oposiciones? Porque él era la palabra prometida para aquel tiempo. Él era la palabra mesiánica, la promesa mesiánica convertida en una realidad en medio del pueblo hebreo. Y él caminó siempre hacia adelante, cumpliendo cada promesa que el Mesías en su primera venida tenía que cumplir. Y Dios era con él y en él, cumpliendo cada promesa. Encontramos que aún cuando fue tomado preso y entregado por uno de sus discípulos y tomado preso, ahí se estaban cumpliendo las escrituras. Aún cuando murió en la cruz del Calvario, allí se estaban cumpliendo las escrituras también. Fue el tiempo en donde más escrituras se cumplieron consecutivamente, y fue el tiempo en donde para la gente era la etapa más difícil, era la etapa más contraria a Jesús, pero era la etapa
en donde se tenían que cumplir todas aquellas escrituras. Jesús decía, ¿y cómo se van a cumplir las escrituras? Las cosas que están habladas acerca del Hijo del Hombre. Esto lo dijo cuando Pedro no quería que Jesús fuera a Jerusalén, porque Jesús decía que allí iban a tomar preso al Hijo del Hombre y lo iban a matar. Pero ¿y cómo se podían cumplir las escrituras que hablaban de la muerte del Mesías, de la muerte del Cristo, del Hijo del Hombre, para quitar el pecado del mundo? Si Jesús sigue el consejo de Pedro, la redención nunca se lleva a cabo. Él vino para morir en la cruz del Calvario y quitar el pecado del mundo. Así lo presentó el gran profeta Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, las escrituras tienen que ser cumplidas y nadie se puede oponer al cumplimiento de las escrituras. Podemos ver que los que se oponían, aún con todo eso, dieron lugar a que se cumplieran profecías que ellos no entendían, y fueron hallados luchando en contra del Mesías, al cual todavía no han conocido, del cual todavía no saben que era el Mesías, el Cristo que ellos estaban esperando. Pero algún día ellos conocerán la historia de redención. Ellos conocerán la historia de la primera venida de Cristo, de la primera venida del Mesías. ¿Cuándo? Cuando ellos conozcan la segunda venida del Mesías. Cuando ellos conozcan la segunda venida de Cristo, entonces conocerán la primera venida de Cristo. Así será algún día. Ahora, Cristo estaba llamando al pueblo a despertar. Se presentó como la luz del mundo. Cuando el sol sale, la salida del sol está llamando a los seres humanos a despertar, para que despierten a un nuevo día, para las labores de ese nuevo día. Y cuando Cristo, en su venida, fue manifestado 2000 años atrás, estaba llamando al pueblo a despertar a un nuevo día dispensacional. Estando en un nuevo día dispensacional, los que se quedaron dormidos en el día de la dispensación de la ley, los cuales ya estaban en tinieblas, ya era muy tarde, ya estaba oscuro en esa dispensación de la ley, porque su luz, que fue Juan el Bautista, se había apagado, había partido. Y ahora Cristo está llamando a todos los que están bajo la ley, bajo la dispensación de la ley, los está llamando a un nuevo día dispensacional. Y se presenta como la luz del mundo. Cristo, la luz del mundo, la luz de un nuevo día dispensacional, resplandeciendo cuando fue a Zabulón y Neftalí, que tenían la promesa: en tu tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta promesa estaba en Isaías capítulo 9, promesa que corresponde a la venida del Mesías. Es una promesa mesiánica. Este mismo capítulo 9 de Isaías nos habla de un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará ese su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y así sigue hablando acerca de ese niño que nacería en la tierra. Y ese niño fue
Jesús de Nazaret, nacido en Belén de Judea. Y ahora, cuando él fue a la tierra de Zabulón y de Neftalí, luego de la muerte de Juan el Bautista, encontramos que aquel territorio tuvo esa gran visita de Jesús de Nazaret, del sol de justicia, de la luz del mundo. Y cuando comenzó a predicar allá, dice la Escritura, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en sombra de muerte, en tinieblas y sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y cómo estaba resplandeciendo esa luz? En y a través de carne humana. Era la columna de fuego, era Dios que es luz, el ángel del pacto en carne humana manifestado, resplandeciendo con su palabra y dándole a conocer al pueblo el programa de Dios correspondiente para ese tiempo, y cumpliendo en medio del pueblo las promesas mesiánicas correspondientes a la primera venida del Mesías. La luz de la cual Juan decía, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, viene o vendría a este mundo. Y allí estaba, vino, pero vino velado en carne humana, vino en un cuerpo humano, y el mundo no le conoció. Y el pueblo hebreo, su pueblo, el pueblo del ángel del pacto, el pueblo de Jehová, no le conoció. No conocía a su Dios, no conoció a su Mesías, no conoció a su ungido, no conoció a su rey, no conoció a la luz verdadera que vino a este mundo en forma de un ser humano. No conoció al ángel del pacto, velado en carne humana. No conoció a la luz que alumbra a todo hombre. No conoció al que hizo, al que creó todas las cosas. Pero aquellos que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios por medio del nuevo nacimiento, engendrados no por voluntad humana, no por varón, sino por Dios, naciendo de nuevo, como le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía lo que era el nuevo nacimiento, pues no le habían hablado de ese nuevo nacimiento y él no había estudiado acerca de ese nuevo nacimiento. Pero por cuanto todos cayeron de la gracia de Dios, todos vinieron bajo un cuerpo caído, o sea, vinieron ya bajo maldición. Por eso se requiere un nuevo nacimiento, el cual efectúa Cristo en cada persona, naciendo cada persona del agua y del Espíritu, naciendo en la sexta dimensión, naciendo de la teofanía, y luego más adelante tendrá un cuerpo eterno, el cual le será dado, y en donde habitará esa teofanía o ese cuerpo teofánico juntamente con el alma de la persona, y será entonces la persona cuerpo eterno, espíritu teofánico eterno y alma eterna, y entonces estaremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Esas son promesas para todos los escogidos de Dios, los hijos de Dios. Por eso, en este tiempo final, Él llama a todos sus hijos, a todos sus escogidos, los llama en este tiempo final, y se revela a sus escogidos como el sol de justicia, de Malaquías capítulo 4, donde dice: a los que temen mi nombre nacerá
el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Está hablándonos del fin del tiempo. Está hablándonos de la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Hijo del Hombre, como el sol de justicia. Cuando se nos habla de la venida del Señor como el sol de justicia, se nos habla de la venida del Señor como la luz de un nuevo día dispensacional, porque Cristo está representado en el sol, y el sol cuando nace es en la mañana, y al salir o nacer en la mañana está comenzando un nuevo día. Y con la venida de Cristo y el sol de justicia en el fin del tiempo está naciendo un nuevo día dispensacional, y Él llama a todos sus hijos a despertar. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo en un nuevo día dispensacional, porque Cristo es la luz del mundo, y Cristo es la luz de toda edad y de toda dispensación, para resplandecer y alumbrar el entendimiento y el alma de todo hijo de Dios. Por eso encontramos que cuando en el monte de la transfiguración llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, y su rostro resplandeció como el sol. ¿Por qué resplandeció como el sol? Allí el Señor Jesucristo está mostrándole a Pedro, a Jacobo y a Juan la venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo, viniendo en su reino. En esos días, 6 días antes, el Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos que el Hijo del Hombre, vamos a leerlo, había dicho en el capítulo 16 de San Mateo y verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, algunos de los que estaban allí no verían la muerte hasta ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cuando dice algunos, se refiere a más de uno. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Allí el Señor Jesucristo está mostrándole al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, por cuanto no había llegado el tiempo para el cumplimiento de esa promesa, entonces tuvo que mostrarle en esa visión, o sea, en visión, la venida del Hijo del Hombre. Porque esto que allí Él estaba mostrando era el orden de su segunda venida. Era todo allí mostrado en esta visión. Todo lo que fue visto allá en el monte de la transfiguración es lo que estará siendo manifestado en el fin del tiempo, en la venida del Hijo del Hombre en su reino. Recuerden que el reino es la iglesia del Señor Jesucristo, y el Hijo del Hombre viene en su reino. El Hijo del Hombre viene en el reino del Padre, en el reino del Señor Jesucristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, y con la iglesia del Señor Jesucristo en el cumplimiento de esta promesa. Pues es la iglesia del Señor Jesucristo la que ha estado esperando
por 2000 años aproximadamente, la segunda venida del Hijo del Hombre. Es la iglesia del Señor Jesucristo la que tiene esta promesa. Por eso encontramos que el Señor Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pedro, Jacobo y Juan vinieron a ser 3 grandes apóstoles en y de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en Pedro, Jacobo y Juan está representada la iglesia del Señor Jesucristo en y del fin del tiempo. Es la iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo místico de creyentes, los escogidos de Dios, los que estarán viendo en el fin del tiempo la venida del Hijo del Hombre en su reino. Ahora encontramos que se transfiguró Cristo delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol. Encontramos aquí a Cristo representado en el sol, porque el sol es tipo y figura de Cristo, y es tipo y figura de Cristo para resplandecer, para alumbrar durante el día. Por lo tanto, aquí les está mostrando un nuevo día dispensacional. Está mostrándole la dispensación del reino. Encontramos también que aquí, cuando su rostro resplandeció como el sol, el apóstol San Lucas, en el capítulo 9 y verso 29, nos dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Cambió de apariencia, cambió de físico. Ya no estaban viendo el mismo físico, sino otra apariencia, otro físico. Pues ese es el orden de la segunda venida del Hijo del Hombre. El pueblo, los escogidos, estarán viendo otra apariencia, otro físico, de la apariencia físico que tuvo en su primera venida. Y sus vestidos se hicieron resplandecientes como la luz. Ahora sigue diciendo San Mateo y San Lucas, dice: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. San Lucas también dice: y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Aparecieron qué? Rodeados de gloria. Ahora él había dicho que el Hijo del Hombre vendría en la gloria de su Padre y de sus ángeles. Y había hablado el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 9 verso 26: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los ángeles. Así es que podemos ver aquí el propósito de la segunda venida del Hijo del Hombre, para pagar a cada uno según sea su obra, y se avergonzará de los que se avergonzaren, de los que se hayan avergonzado del Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Y aquí aparecen Moisés y Elías rodeados de gloria, porque estos son los ángeles de los cuales Cristo dice que vendrán
que vendrán con el Hijo del Hombre. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora vean ustedes de qué estaban hablando Moisés y Elías con el Señor Jesucristo, con la partida de Jesús a Jerusalén. ¿Y de qué estará el ministerio de Moisés y Elías hablando en el fin del tiempo? De la partida de Cristo a Jerusalén, al pueblo hebreo, para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Encontramos que el ministerio de Moisés y Elías en el fin del tiempo es el ministerio de los ángeles que con gran voz de trompeta llaman y juntan a todos los escogidos. Es el ministerio del fin del tiempo, es el ministerio final. Por eso en Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4 es mencionado el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de los 2 candeleros, el ministerio final de Cristo en el fin del tiempo. Y así encontramos que la segunda venida del Hijo del Hombre está señalada para ser cumplida en el fin del tiempo. Cuando Él mostró allá la venida del Hijo del Hombre en esta visión del monte de la transfiguración, allí estaba presente el Señor Jesucristo con su rostro siendo otro, su rostro como el sol. Y allí estaba presente Moisés, y allí estaba presente Elías. En la venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo tiene que estar presente el Señor Jesucristo con su rostro resplandeciendo como el sol, con su rostro siendo otro, cumpliendo la promesa de Malaquías: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y tiene que estar presente Moisés y Elías. Tiene que estar presente el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez en la venida del Hijo del Hombre. Cuando se habla de Hijo del Hombre, se habla de la manifestación de Dios en carne humana, de la manifestación de Dios en un profeta. Esa manifestación de Hijo del Hombre nunca puede ser realizada a menos que no haya un profeta en la escena en ese tiempo en el cual se cumpla esa promesa. Por eso cuando Jesús estuvo sobre la tierra, Él hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre, porque era un profeta. Pero dentro de Él estaba el ángel del pacto, la columna de fuego. Y cuando preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, comenzaron a decir: unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas. Y preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ves? Pedro identificó al que estaba dentro de ese velo de carne. Pedro identificó al Espíritu que estaba dentro de él. Pedro identificó al ángel del pacto, al Espíritu Santo que estaba dentro de aquel velo de carne. Y le dijo que era el Hijo de Dios. Ese título de Hijo de Dios es el título del Espíritu Santo. Es el título de esa columna de fuego. Es título del ángel del pacto.
es un título de nuestro Señor, como el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Títulos o título que le pertenece al Señor Jesucristo. Él tiene 4 títulos de hijos. Hijo de Dios. Y con ese título de hijo, Él es heredero de los cielos y de la tierra. Nada queda fuera de su herencia. Como hijo de Abraham, otro título del Señor, Él es heredero del territorio de Israel, de la tierra de Israel. Tiene otro título también llamado hijo de David. Como hijo de David, Él es el heredero al trono de David. Y tiene otro título, el cual es hijo del hombre. Como hijo del hombre, Él es el heredero del planeta Tierra completo, con todo lo que hay en el planeta Tierra. Él es el heredero a todo el planeta Tierra para ser el rey del planeta Tierra completo. Pero para operar ese título de hijo de hombre o hijo del hombre, Él necesita un velo de carne, porque ese título de hijo de hombre es título de profeta. Y cuando Él promete la venida del Hijo del Hombre, Él está hablando de la venida del ángel del pacto de Jesucristo, manifestado, velado en un profeta, en un velo de carne, para tomar el título de Hijo del Hombre y tomar sus derechos como Hijo del Hombre y obtener la herencia que le pertenece. Así, Él obra en estos títulos de hijos que le pertenecen a Él. Nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, en donde las naciones se encuentran en tinieblas, en oscuridad, como dice el profeta Isaías. Pero llama a sus hijos a levantarse, y para levantarse cada hijo de Dios tiene que despertar. Él llama a sus hijos a despertar. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso lo tomó el apóstol San Pablo de la profecía de Isaías capítulo 60, verso 1 en adelante, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Cuando se habla de amanecer, se habla de un nuevo día. Y cuando se habla de amanecer, se habla de la luz de un nuevo día, representada en la luz del sol, que representa la luz de un nuevo día dispensacional, que representa la revelación divina de Cristo para una nueva dispensación que ha de comenzar. Dice: mas sobre ti amanecerá Jehová. Esto nos habla de Cristo en un nuevo amanecer, de un nuevo día dispensacional, revelándose a su pueblo de entre los gentiles primeramente y después de medio del pueblo hebreo. O sea que nos habla de las primeras horas, o sea, primeros años de la dispensación del reino, en donde Cristo
se revela como el sol de justicia, resplandeciendo para la dispensación del reino, a donde llama a cada hijo de Dios a despertar a un nuevo día dispensacional y a las promesas de esa nueva dispensación, a las promesas de la dispensación del reino, a las promesas de la venida del Hijo del Hombre en su reino en un nuevo día dispensacional, en donde Cristo, el ángel del pacto, en el fin del tiempo, se revela a su pueblo como Él lo mostró en el monte de la transfiguración, cuando de la nube de luz que cubrió a Jesús y a los discípulos salió la voz divina diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Luego pasó la nube de luz y cuando miraron no vieron nada más que a Jesús. Ya no estaban ni Moisés ni Elías. Esto nos muestra que los hijos de Dios que despertarán y verán la venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo estarán viendo al Señor Jesucristo en el cumplimiento de su venida. Estarán viendo también a Moisés, el ministerio de Moisés repitiéndose por segunda vez, y estarán viendo el ministerio de Elías repitiéndose por quinta vez, pero ellos verán que todo eso es una sola cosa: es la segunda venida de Cristo, del ángel del pacto, revelándose en el fin del tiempo por medio de su ángel mensajero, con su rostro siendo otro, su rostro como el sol de justicia, resplandeciendo en el fin del tiempo. Siempre que Dios ha prometido el regreso de un profeta, cuando lo ha cumplido, ha sido el espíritu ministerial, el espíritu de Cristo que estaba en ese profeta, ministrando en otro profeta. Cuando prometió la venida del ministerio de Elías, luego de Elías Tisbita, encontramos que el espíritu que estaba en Elías vino en una doble porción sobre Eliseo. Y los hijos de los profetas que vieron cuando Eliseo dividió las aguas del Jordán con el manto de Elías, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Era el espíritu ministerial de Elías, el espíritu de Cristo que estaba en Elías, ahora en Eliseo. Y luego, cuando por tercera vez fue prometido Elías, he aquí yo envío a Elías el profeta, encontramos que esa misma pregunta le hicieron al Señor Jesucristo sus discípulos luego de la visión del monte de la transfiguración, donde vieron a Moisés y a Elías, y le dicen: y no es necesario que Elías venga primero, como dicen los escribas, los doctores de la ley. Jesús les dice a ellos: Elías ya vino y no lo conocieron, e hicieron de él todo lo que quisieron hacer. Y entonces entendieron y les hablaba de Juan el Bautista. También el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que Juan, y el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. También él dijo, hablando de Juan el Bautista: si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que habría de venir. Lo identificó como la tercera manifestación del espíritu ministerial de Elías. Y sin embargo, era otro hombre,
pero era el ministerio de Elías, el ministerio que estaba en Elías, en otro hombre. Siempre que en la Escritura se profetiza que vendrá un profeta, el cual ya había ministrado en la tierra, se refiere a un nuevo profeta con el mismo espíritu ministerial de Cristo que estaba en ese profeta, ministrando nuevamente en otro profeta. Y por eso es que cuando vino Elías por tercera vez, no era Elías Tifita, era Juan el Bautista con el espíritu y virtud de Elías. Y cuando vino en su cuarta ocasión o cuarta manifestación, no era Elías Tifita, era William Marion Branham con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. Y cuando en Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4 y otras escrituras viene por quinta vez, es el ángel del Señor Jesucristo con el espíritu y virtud de Elías por quinta ocasión. Y cuando anuncia la venida de Moisés por segunda vez, es el ángel del Señor Jesucristo con el espíritu y virtud de Moisés. Y siendo que viene el espíritu y virtud de Moisés, el cual fue un mensajero dispensacional, esto lo identifica como un mensajero dispensacional para el fin del tiempo, para tratar Dios con el pueblo hebreo, usando el ministerio que tuvo el profeta Moisés, usándolo nuevamente en el ángel del Señor Jesucristo para convertir al pueblo hebreo a Cristo, para convertir al pueblo hebreo al mensaje de la dispensación del reino. Porque nadie puede sacar al pueblo hebreo de la dispensación de la ley y del mensaje de la ley, a menos que no sea el mismo espíritu ministerial de Moisés por segunda vez. Porque es el único espíritu ministerial que viene en el fin del tiempo para el pueblo hebreo, juntamente con el espíritu ministerial de Elías por quinta vez para el pueblo hebreo. Y así cumplir Cristo las promesas que ha hecho al pueblo hebreo. Y ahora la iglesia gentil está esperando a Cristo por segunda vez, pero no sabe la iglesia gentil, no sabe el mundo gentil quién es Cristo, no sabe el mundo gentil que Cristo es el ángel del pacto, no sabe el pueblo gentil que el Señor Jesucristo es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, el yo soy que le apreció a Moisés, el cual se veló en carne humana, el cual se hizo carne y habitó entre nosotros, es el verbo, la palabra. Y ahora en Apocalipsis capítulo 19 aparece el verbo, la palabra, viniendo sobre un caballo blanco como la nieve. Y el precursor de la segunda venida de Cristo, que es el enviado para decirle al pueblo cómo será la venida de Cristo en el fin del tiempo, dice en el libro de los sellos, página 212 o 256 en español, dice: cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Es la palabra de Dios, el verbo encarnado en el ángel del Señor Jesucristo, cumpliendo las promesas que corresponden al fin del tiempo. Por eso fue que Juan el apóstol quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo en dos ocasiones,
en Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 22. Y el ángel le dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos. Adora a Dios. Esto fue lo que dijo el ángel del Señor Jesucristo, porque el ángel del Señor Jesucristo es un profeta, el último profeta del Señor Jesucristo, que sería enviado a la tierra, a la iglesia del Señor Jesucristo, y luego ser enviado al pueblo hebreo, con el Espíritu del Señor Jesucristo, o sea, con el Espíritu Santo, con el ángel del pacto, el ángel de Jehová, con ese ángel que apareció a Moisés y que libertó al pueblo hebreo, y que le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios de Abraham, que era el padre de Moisés, y Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Ese yo soy del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo, y en este tiempo final Él estaría manifestándose en esta tierra por medio de su ángel mensajero, así como se manifestó por medio de carne humana en la persona de Jesús de Nazaret, y se manifestó por medio de carne humana en los apóstoles, y se manifestó por medio de carne humana en cada ángel mensajero, en San Pablo, en el cual decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y así se manifestó en cada ángel mensajero, viviendo en cada ángel mensajero, y resplandeciendo y alumbrando el entendimiento de cada hijo de Dios en las edades de la iglesia gentil. Y ahora en el fin del tiempo, el mismo Señor Jesucristo, el mismo ángel del pacto, en espíritu, en su ángel mensajero, en el fin del tiempo, estaría siendo manifestado, siendo revelado para llamar a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos, a despertar a un nuevo día dispensacional y resplandecer e iluminarles el entendimiento, el alma, el espíritu, la mente, todo su ser, para que así conozcan todo el programa divino, así abrir las escrituras para los escogidos de Dios, y que así despierten a la realidad de un nuevo día dispensacional que ha comenzado para todos los hijos de Dios. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo en esta tercera dispensación del reino. Te alumbrará Cristo en este tercer día dispensacional del reino. Te alumbrará Cristo en un nuevo día dispensacional, así como Él alumbró en el día de la dispensación de la gracia. Él ha prometido resplandecer y alumbrar el entendimiento de cada escogido de Dios en el día de la dispensación del reino. Por eso en Isaías capítulo, leamos aquí, el profeta Isaías nos habla de este gran evento en el capítulo 11, verso 9, y dice, no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Para eso es que Él, en el fin del tiempo, se revela, se manifiesta como el sol de justicia, para llenar del conocimiento de Dios a todos los seres humanos. Y así que cada hijo de Dios esté despierto en el fin del tiempo y a un nuevo día dispensacional, en donde están todas las grandes promesas divinas para todos los hijos de Dios. El despertamiento de los escogidos de Dios. El precursor de la segunda venida de Cristo, William Marion Branham, dijo en el mensaje de los 7 sellos en español en la página 212,
la novia no ha tenido un despertamiento, un avivamiento. Se necesitan los 7 truenos de Apocalipsis, capítulo 10, para despertarla. ¿Y ahora a qué van a despertar los 7 truenos? A la iglesia, a la novia del Señor Jesucristo, la van a despertar a un nuevo día dispensacional. La van a despertar a la promesa de la segunda venida de Cristo. La van a despertar a la promesa del 7º sello, que es la venida de Cristo en el fin del tiempo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. El sol naciendo representa la segunda venida de Cristo, y el león también representa la segunda venida de Cristo. O sea que la venida de Cristo se representa o con el león o con el sol naciente. Y a todos los escogidos, la promesa es que recibirán un despertamiento, que serán despertados. ¿Despertados a qué? Despertados a la segunda venida de Cristo, como el sol de justicia, como el león de la tribu de Judá, en un nuevo día dispensacional, en el nuevo día de la dispensación del reino, en el fin del tiempo. Esta es una promesa divina para cada uno de ustedes y para mí también. Y este es el despertamiento de los escogidos de Dios. Así como despertaron los escogidos de Dios en la primera venida de Cristo. Despertaron a la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Y luego vino el despertamiento de los que estaban muertos o de los que dormían del Antiguo Testamento. Luego, cuando Cristo murió y resucitó, se levantaron con él los que habían muerto en el Antiguo Testamento y que habían creído en Cristo y que eran los escogidos del Antiguo Testamento. Con este despertamiento en la primera venida de Cristo, despertaron los que estaban dormidos en los sepulcros y despertaron los que estaban viviendo en la tierra, despertaron a la primera venida de Cristo. Y en el fin del tiempo, los que estamos vivos, despertamos a la segunda venida de Cristo con sus ángeles, con Moisés y Elías, y los muertos en Cristo despertarán en este tiempo final, despertarán en un nuevo día dispensacional y despertarán y a la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y luego nosotros seremos transformados conforme a la promesa divina. Para eso es el despertamiento de los escogidos en el fin del tiempo. Por eso en el despertamiento de los escogidos en el fin del tiempo, Jesucristo dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos, a sus escogidos. Es un despertamiento espiritual a un nuevo día dispensacional, para que todos puedan recibir las bendiciones de Dios correspondientes a un nuevo día dispensacional. Pueden recibir la materialización de las bendiciones de la primogenitura. Pueden recibir la transformación de nuestros cuerpos y los muertos en Cristo, la resurrección de ellos en cuerpos incorruptibles. Para eso es el despertamiento de los escogidos de Dios. El despertamiento de los escogidos de Dios. El llamado es para todo escogido. Despiértate, tú que duermes. Despiértate, tú que duermes en la primera dispensación
o segunda, tercera, o cuarta, o quinta, o sexta. Despiértate tú que duermes en el mensaje y dispensación de la ley o en el mensaje y dispensación de la gracia. Despiértate tú que duermes en la dispensación de la ley que ya ha pasado o la dispensación de la gracia. Despiértate en Yalá, dispensación del reino, y te alumbrará Cristo en la dispensación del reino como el sol de justicia. El despertamiento de los escogidos de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y adelante viendo el sol de justicia resplandeciendo en el nuevo día de la dispensación del reino. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes, y también amigos y hermanos televidentes de Galaxy 7, Canal 11. Será para todos ustedes, amigos televidentes, hasta las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, en que estaré nuevamente con ustedes para continuar dándole a conocer el programa divino que corresponde a la dispensación del reino. Todos los días, de 7 de la noche en adelante, hasta las 11 de la noche aproximadamente, estoy con todos ustedes dándole a conocer el mensaje del Evangelio del reino para la dispensación del reino, para el despertamiento de todos los escogidos de Dios. Todos los días, desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche aproximadamente, y en adición a eso, los domingos también en la mañana, desde las 10:30 de la mañana, y luego a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, para darle a conocer a todos el programa divino correspondiente a la dispensación del reino. Y así que todos los hijos de Dios, todos los escogidos de Dios, despierten en y a el nuevo día dispensacional del reino para recibir las bendiciones del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el ángel del pacto les abra las escrituras y les abra el corazón, el entendimiento, para creer y entender la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final, a la dispensación del reino y edad de la piedra angular. Hemos visto lo que es el despertamiento de los escogidos de Dios. Dios continuará despertando a todos sus escogidos donde quiera que se encuentren. Y Él continuará derramando sus bendiciones sobre todos los escogidos en una nueva dispensación, la dispensación del reino, donde Él se revela como el sol de justicia y como el león de la tribu de Judá. Que el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el sol de justicia, les bendiga a todos ustedes y a mí también, y resplandezca en nuestras almas y nos ilumine para entender su programa para este tiempo final. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos televidentes y también presentes aquí, y será hasta la próxima ocasión. Dejo con ustedes nuevamente a José Nolasco para continuar y concluir en esta tarde nuestra parte, dándole gracias a Dios por sus bendiciones y por el despertamiento de los escogidos de Dios. Eso es lo que está aconteciendo en medio de los escogidos de Dios.
es el despertamiento de los escogidos de Dios. Muchas gracias y buenas tardes.